Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Boleto de Ida Podcast. Hoy estoy con Anto, que ella vive en Estambul hace ya bastante tiempo, está instalada ahí, es argentina. Y hoy vamos a tocar la vértebra más sensible de la ciudad turca. Anto, ¿hace cuánto vivís en Estambul? Hola Conrado, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí hace 7 años ya. Hace 7 años. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy periodista, trabajé muchos años en televisión como conductora del noticiero en la Argentina y aquí tengo un trabajo full time en el sector de bienes raíces y freelance como periodista, también en marketing, comunicación y turismo y algunas traducciones también. Ah, tremendo, estás a full. ¿En qué canal estabas en Argentina? Estaba en Cablevisión Zona Norte. Anto, mira, yo te descubrí por la cuenta de Instagram, que ahí te escribí, que tenés un montón de contenido, que está súper interesante y ahí automáticamente dije, perfecto, la tengo que invitar para grabar una charla en el podcast. Vos en uno de los posts, en uno de los posts tenés una publicación que habla sobre las 5 cosas que te gustan y no te gustan de vivir en Estambul, que me parecieron súper interesantes. Y eso a mí me despertó un montón de preguntas para hacerte hoy en la charla. Y el que más me llamó la atención de la lista positiva, es que es un lugar seguro. No me lo imaginaba, honestamente. Sí, lamentablemente hay mucho prejuicio. En Occidente se conoce muy poco de esta parte del mundo. Muy poca gente sabe que Turquía es el único país musulmán con estado laico, con estado secular, con lo cual aquí, digamos, hay un presidente, hay una constitución y es muy distinto a los países donde rigen las leyes islámicas, ¿no? Y la verdad que aquí la seguridad es muy alta. Nunca me he sentido más segura en ningún otro lugar del mundo y he viajado bastante y lo confirman todos los seguidores y los turistas que todo el tiempo, todos los días me escriben. La realidad es que es el principal motivo por el cual yo sigo eligiendo quedarme a pesar de la crisis económica, ¿no? Que tal vez en estos momentos es un poco menos seguro para el turista, en el sentido de que en zonas turísticas se están robando un poco, pero más allá de sacarte algo del bolso, de la cartera o del bolsillo, no pasa a mayores. Mira vos, te juro que yo pensando en una ciudad tan grande y tan poblada, y sabiendo que, bueno, hay como un prejuicio sobre Turquía, que yo quiero que vos me lo quites en este episodio, en esta charla, y estoy dispuesto a aprender con vos en esto. Es que hay mucho prejuicio sobre Turquía. ¿Cuáles son los prejuicios, las cosas que por ahí la gente dice, lo que se imagina, ¿no? Lo que te preguntan de Turquía, che, Anto, ¿es cierto que Turquía pasa esto? Anto, ¿es cierto que en Turquía no dejan? ¿Cuáles son esas cosas que más despiertan el interés de la gente? Puedo hablar desde mi experiencia personal de decirle a mis padres, amigos, compañeros de trabajo y conocidos en el momento en el que decido mudarme a Turquía por allá en el 2015, que no había un boom de las novelas turcas como se conoce hoy en día en Latinoamérica, entonces era aún más desconocido y la gente me decía, pero ¿cómo se andan en camellos si no tienen cubiertos? Te van a convertir al Islam, te van a tapar. Y la realidad es totalmente distinta, es un país muy europeo, de hecho es el país más occidental de Medio Oriente y el país Ah, más mira. oriental de Occidente. Ah, mira. Es una ciudad que, Estambul en particular, que está en dos continentes, el europeo y el asiático, y la verdad que hay mucho prejuicio porque no se conoce, como te decía antes, que es un país musulmán pero con estado laico, secular y que hay libertad de culto, de credo y que las mujeres somos absolutamente libres de hacer lo que queramos, de vestirnos, de trabajar, etcétera, sino que además las películas de Hollywood creo yo que ha sido un factor fundamental en crear esta imagen totalmente errónea que se tiene en Occidente, en Latinoamérica en particular, que estamos hablando nosotros, o en algunos países europeos también, porque con españoles me pasa mucho también, que muestra una imagen que no es. Y tengo una película muy puntual, que es la película Inferno, la tercera de Dan Brown, en la que Tom Hanks viene a Estambul y la Sí. coprotagonista cuando llega a Estambul, primero que no es Estambul lo que muestran, sino que es Marruecos. O sea que uno Mira. piensa que eso es Estambul y eso no es Estambul. Y segundo, que la chica inmediatamente baja del avión y se pone un velo, cosa que tampoco es cierto. Entonces uno también se guía por las películas y nunca vino. El cine de Hollywood ha hecho creer que es un país
muy islámico y la realidad es que no es así, el 50% de la población es totalmente laica aquí. Una cosa, porque cuando me dijiste esto de que es muy seguro, yo lo primero que pienso es caminar por la calle a las 3 4 de la mañana. Ese es como el test en cada ciudad, ¿viste? Si caminas tranquila y segura a esa hora en el centro de la ciudad y no te pasa nada, pasa la prueba. Hace 7 años que camino a cualquier hora, por cualquier lado, incluso con alcohol encima, mira, lo reconozco y todo. Vestida como quiero, obviamente no en barrios conservadores, ¿no? Yo vivo en el lado asiático, en un barrio residencial, pero en los lugares de donde hay bares, boliches, tanto del lado europeo como del lado asiático, siempre he vuelto sola a mi casa, jamás me ha sucedido nada, no conozco a nadie que le haya sucedido. Mirá. Bueno, eso me da, eso me encanta, me gusta ya empezamos bien. Después otra cosa que habías escrito, que me escribí también acá yo, es que escribiste que la gente, hay mucha gente que fuma y que hay olores muy feos. Expláyate un poco en eso. Bueno, de hecho los italianos tienen la famosa frase fume como un turco, ¿no? Fuma como un turco. Porque la realidad es que aquí se fuma muchísimo. Vas a ver carteles que dicen no fumar en todos lados y la gente fuma igual. Y no hay control sobre eso. eh, Tampoco hay muchas restricciones ni muchas prohibiciones. Y eso que el cigarrillo, digamos, para el turco que gana liras turcas es caro. Pero si vos venís de Ujú. afuera, que me cuentan que en Europa está a 4 o 5 euros un atado, acá te sale 1 o 2 euros un atado de cigarrillos. Entonces eso también como que promueve bastante. Claro, ¿vos fumás? A veces. Bien. Te dejaste un poco llevar por la tradición local ahí, ¿no? Sí, bueno. Había dejado por 6 años y en el último tiempo un poco por el estrés y demás, y un poco porque, ¿sabes lo que pasa acá? Que en el ambiente de trabajo, sobre todo, en el ambiente de amigos, el que no fuma es el que se queda afuera. Entonces, lamentablemente es Ah, como que terminás fumando. En Argentina pasa al revés. En Argentina pasa que el que fuma afuera, el que fuma, perdón, es el que se tiene que ir afuera. Y acá es todo lo sí. contrario. Es un mal hábito que hay. O sea, vos, por ejemplo, ponele que me entro a un ascensor o voy a un restaurante, puedo tener 3 o 4 mesas donde me llega el humo del cigarrillo. El ¿Es ascensor así? no, obviamente, pero en el restaurante en todos lados, olvídate. Sentarte en Estambul en cualquier restaurante es tener humo en la cara. No, mirá vos. ¿Y los malos olores hacen referencia también a la colilla del cigarrillo o más que nada a la cloaca o... No, los malos olores son de la gente que no se Ah, baña como debería y no hay una cultura de ah, utilizar desodorante aquí. De hecho, si uno ve la televisión turca, a mí me da mucha gracia porque hay publicidades, ¿no? Alentando a la gente que use desodorante. Es un problema, la verdad, porque en horas picos, los que tomamos transporte público y demás, puede llegar a ser muy nauseabundo. claro, me imagino ahí tomando el autobús o en el metro, agarrando, viste, la manija desde arriba y la gente con la axila así. Sí, no, no. No te lo Debe imagines ser porque un... te caes, No, no, no. te voltea. No quiero imaginármelo. ¿Y eso es por qué? Porque no tienen problema de que su olor natural, de hacer sentir su olor natural, digamos. ¿O por qué será? No, yo creo que lo que te dije antes es un tema cultural de que no están acostumbrados a utilizar desodorante. Ah, Y por el otro lado también la comida tiene muchísimo que ver. No te olvides que aquí se come con mucho picante, con mucha especie, la dieta gastronómica es totalmente distinta y eso también influye. totalmente. Es como los hindúes, ¿no? Que también Claro, transpiran muchísimo, apestan y es por las especias que comen. Totalmente. ujú, también. Ujú. Ahí quiero centrarme un poco en lo que más me interesa tocar, los temas del episodio de hoy. Es que no quiero tocar tanto lo típico de Turquía, quiero tocar temas alternativos. Y uno de los grandes problemas, según mi investigación, lo que yo leí, ya me dirá si está bien o no, uno de los grandes problemas de la ciudad donde vivís es el exceso de gente que hay viviendo, ¿no? Estambul Sí. tiene casi 16 millones de habitantes. Es increíble eso. En realidad tiene entre 18 y 20 millones de habitantes porque no están contados los refugiados que están, que viven aquí, pero no están contabilizados. Es muchísimo, sí. Hay una sobrepoblación bastante importante y se nota en el tráfico, se nota en las colas que hay tal vez para ir a algún lugar, en las playas siempre llenas en el verano, en los shopping malls, los centros comerciales llenos en invierno. Es increíble. ¿Cómo se vive, cómo es el ritmo de la ciudad? Porque viste que hay ciudades como Ciudad de México, Nueva York, donde
el ritmo de la ciudad como que te afecta al estrés, a tu salud. ¿Vos lo sentís a estos efectos o no te cambia Sí, nada, es indiferente? totalmente. No, totalmente. La verdad que hay días que, bueno, siempre cuento que estoy yéndome a las Islas Príncipe, por ejemplo, aquí de Estambul, los fines de semana, o a Chile, que es un poco en la costa del Mar Negro, ¿no? Al norte de Estambul, como para Ujú. salir de la aglomeración de gente que hay, porque realmente uno se necesita su espacio también, ¿no es cierto? O soy de estar mucho en casa. Tengo un apartamento bastante grande y soy como de acogerme en casa y decir, bueno, este es mi espacio, ¿no? Mi lugar seguro, mi lugar de descanso. Bueno, mira, he visto, seguramente lo has visto, ¿no? Pero me he cruzado con muchísimos memes en redes sociales donde hablan, donde hacen referencia a la falta de privacidad e intimidad en Estambul, ¿no? Sí, Muchísimo, es cierto. Es muchos. cierto, Y sí. contame de eso. Tenemos a se llaman las tías, ¿no? Las tías se llaman, las tías grandes, digamos, ¿no? Se llaman teise. Y es como que acá en lugar de cámaras de seguridad tenés a las teises mirando por la ventana, ¿no? La típica señora con el pañuelito turco que está mirando por el balcón, por la ventana, que chusmea todo. Todo el mundo sabe con quién vas, con quién venís, con quién vivís, qué haces, qué no haces. Hay mucho chusmerío acá, les encanta el chusmerío, sí. Se Ah, llama sí. dedikodu eso en turco, ¿no? Hay mucho dedikodu, hay mucho chusmerío. Ah, mirá, o sea que debe haber muchas revistas orientadas a los paparazzis También. famosos y demás. A ver, esta pregunta me acaba de venir a la cabeza improvisadamente. ¿Son conscientes ellos de la fama que han despertado sus novelas de televisión en Sudamérica, por ejemplo, o no? Yo creo que sí, que son conscientes. Son conscientes de que hay un boom muy grande en otros países. No sé si puntualmente en Latinoamérica, pero por ejemplo en Medio Oriente sí. Saben que muchos actores van a Medio Oriente a recibir premios, que como hay mucho dinero, mucho jeque árabe también, que a veces se fanatiza con los actores y les paga sumas millonarias para que participen de sus cumpleaños, de sus Ah, casamientos, mira. cantantes y tal. Sucede bastante eso. Mirá vos, volviendo un poquito al tema anterior de esta densidad poblacional excesiva, leía también una nota muy interesante que hablaba de este problema y los expertos afirmaban que Estambul no está preparada para tanta gente, porque no es una ciudad sustentable y dicen que si sucede alguna vez algún tipo de catástrofe, sería un caos total. ¿Qué opinas? De hecho, ya sucedió. En 1999 murieron más de 350.000 personas en un gran terremoto a las 3 de la mañana mientras dormían, que fue una catástrofe total. Cientos de miles de personas se quedaron sin hogar y costó muchísimo reconstruir la ciudad. Y se vaticina que va a haber otro gran terremoto a futuro que va a causar un tsunami, porque Estambul está rodeado por el mar Mármara y el mar Negro, o sea que es inevitable. Y que si ello sucede, si no está cerca de alguna colina para correr, chao. ¿No te preocupa eso a vos un poco, digo? La verdad que no, porque desastres naturales si te tienen que tocar, te tocan. Digo, son cosas que no se pueden predecir. Totalmente, totalmente. ¿Qué hace que la gente se mude a Estambul? Porque hay mucha gente, ¿no? Y se sigue agregando gente, hay más y más y más personas que se mudan ahí. Según A vos, ver, ¿cuál es el atractivo? hay varias razones. Los turcos en general se mudan a Estambul porque es la ciudad que tiene más posibilidades laborales, ¿no? Y mayor cantidad de posibilidades en todo sentido. No es la capital es Ankara, está descentralizada porque es la capital administrativa. Estambul es simplemente la ciudad más conocida y la más poblada, ¿no? Entonces mucha gente viene por trabajo a Estambul. Después, bueno, para estudiar también, por supuesto. Y después lo que sucede es que hoy en día, con la inflación tan alta que tenemos del 80%, ha venido un boom de extranjeros con su moneda extranjera que al cambio Estambul o Turquía en general les resulta muy económico. Entonces hay muchísima gente que está viviendo realmente una vida de lujo, porque tal vez con ese dinero en Ah, su país tendría que alquilar con 3 4 personas y aquí alquila un tremendo apartamento con vista al mar, se da todos los lujos y también hay mucha gente que viene por trabajo, ¿no? En particular. Mucho expatriado ok. hay aquí. O sea que hay... Y ya no tanto, a ver,
En la época en la que yo me mudé éramos un grupo grande de argentinos, había muchísimos latinos, muchos españoles, pero claro, era una época de atentados, luego tuvimos el intento de golpe de Estado en el 2016, mucha de esa gente se fue y después se terminaron yendo cuando empezó el tema de la inflación y con la pandemia creo que se terminaron de ir todos, digamos, se fue renovando la camada de extranjeros que fue llegando a Estambul. En un momento llegué a Estambul y me enamoré de la ciudad, eso era lo que te decía cualquier extranjero. Me parece la ciudad más linda del mundo. De hecho, el mismo Napoleón había dicho que si el mundo fuera un solo estado, sin lugar a dudas la capital sería Estambul. Y es así, porque Mirá, es una ciudad que tiene absolutamente todo. Todo lo que te puedas imaginar lo tiene, desde lo geográfico, lo cultural, lo histórico, lo arquitectónico, lo gastronómico, diversión, noche, paseo, deporte, lo que se te ocurra tiene Estambul. dijiste noche. ¿Cómo es la noche turca en Estambul? ¿Es muy activa o no? Súper activa, súper. Hay mucho para hacer, hay mucho bar, hay mucha disco. Lo que sí cierran temprano, ¿no? La mayoría cierra a la 1, 2 de la mañana. Algún que otro, 3, 4 de la mañana, pero en general ya a las 2 de la mañana a la noche ya termina. Pero claro, se sale temprano, 6, 7 de la tarde se almuerza, luego se va a tomar algo, 8 de la noche, 9 de la noche, y muchos ya a medianoche se van a casa. ¿Fuman adentro de la discoteca o no? Sí, sí. Uh, ahí tenés que volver y meter toda la ropa al lavarropa urgente. La ropa, lavarte el pelo, todo. Ay, ay, ay. No es un país para no fumadores, entonces. No, pero bueno, qué sé yo, es como en todos lados. Siempre hay países en los va a haber cosas que te van a gustar y cosas que no, y uno tiene que adaptarse a la cultura local también. Estaría genial que hubiese restricciones, no te digo que no, por nosotros los locales y por los turistas también, ¿no? Que se respete un poco más. Falta mucha concientización todavía. Claro, lógico. Aparte hay que acordarnos que nosotros somos siempre invitados, ¿no? La casa es de ellos. Uno llega ahí y está alojándose en su Exactamente. país. Hay que tomarlo así como es. Sí, exactamente. Otro de los puntos de esta famosa lista que nombraste ahí en tu Instagram es taxistas y tráfico. Hay mucho tráfico, ¿no? Hay muchísimo tráfico, es infernal el tráfico en Estambul, por eso nunca conduciría un auto, siempre estoy con transporte público y de última un taxi. El problema es que el tema de los taxis es muy complicado, sobre todo en Estambul, hay muchísima estafa, sobre todo a los turistas, no hay mucho control, no el que debería haber, nunca saben a dónde tienen que llevarte, muy poquitos hablan inglés, diría que el 1%. Siempre les recomiendo utilizar aplicaciones, nunca jamás paren un taxi en la calle. Bájense B-Taxi, bájense Uber, que no funciona como el Uber convencional de otros países, pero igual viene un taxi donde tú puedes ver el nombre del chofer, la patente, etcétera. Entonces, por cualquier cosa tenés los datos. Ah, ok. Nunca tomar un taxi, pararlo en la calle, digamos. Jamás, jamás, no, porque no sabes quién es, dónde viene, a dónde te puede llevar, si te puede suceder algo. Siempre les recomiendo ponerse un nombre local. A mí sucedió, por ejemplo, que fue una gran diferencia entre cuando era Antonella Ferrari y hoy en día que me puse Yasemin, no sé, un apellido cualquiera. Entonces, ya al subirme al taxi me preguntan en turco, ¿sos Yasemin? Sí. Entonces ya sabe que no sos extranjera. Los últimos amigos que me han venido a visitar, los últimos conocidos, otros Instagramers, todos me han contado lo mismo, que les han cobrado mucho más de lo Mira. que decía el taxímetro. Eso es re importante. El taxímetro en turco se llama taxímetre. Entonces, si vos no ves que el chofer prendió el taxímetre, no te subas, porque entonces te va a cobrar cualquier cosa. Mira vos. ¿Y son caros o no? No, la bajada de bandera ahora está en 28 liras turcas. Es nada comparado a otros países. Está a 18. Ah, mira vos. O sea que voy ahí y hago maravillas. Sí, la verdad que sí. Por eso digo que el extranjero con moneda extranjera viene a Turquía y vive como un rey. Háblame un poco de la crisis económica en Turquía. Sé que para los que no están al tanto, actualmente Turquía está atravesando una crisis económica grande. Hay mucha inflación, la moneda local ha perdido mucho su valor y también ha perdido valor en el mercado, ¿no? El país dicen que también tiene una deuda externa enorme. Haceme un poco un resumen, ¿cómo se está viviendo este caos en Turquía? Mira, la verdad que fue muy duro, sobre todo para los locales, porque tal vez yo
desde que tengo uso de razón, que he conocido la inflación en Argentina, la hiperinflación. Entonces uno como que ya tiene cierto conocimiento y cierta experiencia, pero ellos la verdad que no. Y fue muy rápido, porque tal vez en nuestro país, en Argentina, fue paulatino, ¿no? Subiendo paulatinamente, y aquí fue drásticamente, de un año para el otro. Yo llegué a Turquía cuando un euro eran 2 liras turcas y ahora un euro son 18 liras turcas. Mirá. Es muchísimo el cambio. Yo antes, para que tengas una idea, yo un fin de semana me podía ir a Milán, a Roma, a París, con 400 liras turcas, iba y venía, ida y vuelta, un vuelo directo. Hoy en día está a 6.000, 7.000 liras turcas un vuelo directo. Entonces Mirá. ya es imposible para nosotros, los que ganamos en la moneda local, viajar. Mirá. Y además, como es una situación insólita también, los salarios no se adecúan. Yo tuve mi último aumento en diciembre cuando la inflación era del 35%. Ahora estamos al 80%. Decime cómo hace una persona para seguir manteniéndose con el mismo estándar de vida Claro. cuando no te han ajustado, pues ni siquiera te digo un aumento de sueldo, o sea, ajustar tu salario a la inflación. Del 35% al 80% no se ha tocado. Es cierto que sí, que el presidente el mes pasado ha aumentado un poco lo que es el salario mínimo, que en este momento está en 5.500 liras turcas, si no me equivoco, neto, Ok. eh, que sigue siendo muy poco, son algo de 300 euros Ah, 300 euros es el mínimo en Turquía. mensuales, sí. O sea, un sueldo, orientame en una cosa, un sueldo mínimo, ¿quién lo cobra ahí? ¿El vendedor que trabaja en un local comercial en la calle o no? La mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente. Sí, sí, sí. Por eso digo que la estamos pasando mal, que la moral de la gente está muy baja, que el comportamiento de la gente tal vez es un poco más negativo, porque la sociedad turca es muy hospitalaria. Al turco le encanta recibir invitados, le encanta recibir extranjeros, y lamentablemente con esta crisis económica se nota más un poco la repelencia hacia el extranjero, sobre todo el que vive aquí. Algunos me han contado que no se han sentido tan bien tratados como en sus anteriores vacaciones, por ejemplo. Pero claro, hay que entender que la gente local no la está pasando bien. ¿Y sabes lo que pasa? Y esto es un consejo que le doy tal vez a otros creadores de contenido, turistas, viajeros y demás. No vengan a Turquía y de luego suban videos diciendo qué barato que es, está buenísimo. La verdad que la gente se pone muy mal con eso. Pasa lo mismo en Argentina, cuando un Ah, extranjero mira. dice, miren todo lo que comí por $10, fui un mes por $100. Y no está bueno hacer ese tipo de comparaciones, porque realmente la gente la está pasando mal. Bien, entiendo. Está complicada la situación. Y me habías hablado un poco antes de las condiciones laborales. Eh, Al menos ¿cuáles son las condiciones laborales? Porque esto también lo he leído en varias publicaciones que has hecho en redes sociales, que era uno de los puntos en contra de lo que no te gustaba, digamos, ¿no? De vivir en Turquía. Si bien hay una crisis, los salarios son bajos, pero esto no se compensa con el ritmo o la calidad laboral que hay. ¿Cómo la Sí. podrías describir? No, es muy esclava la vida laboral aquí. La mayor parte de la gente trabaja de lunes a sábado, son jornadas de 9, 10, 11, 12 horas. Yo he llegado a trabajar 16 horas por día. No se pagan feriados, ni horas extras, ni aguinaldos como en Argentina. Salvo que trabajes en alguna empresa internacional, privada y tengas un puesto muy alto, ¿no? En general no hay escalas salariales, por ejemplo, entonces uno tiene que regatear su salario. Eso es una de las cosas que más me chocó de esta cultura, regatear tu salario en una entrevista, ¿no? Es algo muy raro. Hoy en día ya estoy acostumbrada, pero no deja de ser chocante. El tema de la falta de gremios o de un apoyo, ¿no? de cierto sector, y hay muchísimo trabajo en negro, muchísimo. Muchísimo trabajo en negro, que obviamente se paga más que el trabajo por contrato en blanco, Sí, o ¿no? menos. Increíble. Hay explotación laboral por parte de jefes, entonces. Muchísima, muchísima, sí. Y además hay una jerarquía que todavía es sultánica, ¿no? Hoy en día todos los jefes son como el sultán y todos los que estamos abajo, no importa quién sea, somos como peones, ¿no? Entonces hay mucho respeto y también hay mucha falta de respeto. O sea, hay mucho respeto desde ese peón hacia el sultán y mucha falta de respeto desde ese sultán hacia el peón.
Y mujeres como yo, por ejemplo, que somos muy independientes, con mucho carácter, muy desenvueltas, extrovertidas y sociales, yo he tenido muchísimos problemas con jefes, porque justamente, ¿no? Vengo de una sociedad en la que el respeto es mutuo. Y porque sos mi jefe no sos ni más ni menos que yo, sos simplemente un ser humano. Yo te voy a respetar, por supuesto, en el ámbito laboral como corresponde, pero yo no tolero faltas de respeto, por ejemplo. Y realmente me hace muy mal, me hago mucha mala sangre cuando veo compañeros o compañeras turcas a los que les están faltando el respeto y ellos no dicen absolutamente nada, ¿no? Ok, vos sos argentina, vos venís de otra educación, de otra cultura, donde sobre todo ahora en los últimos 4 o 5 años está el movimiento feminista, donde los derechos de la mujer están al máximo, donde hay un poder que se ha recuperado increíblemente. Eso es totalmente opuesto a la cultura turca, ¿no? Porque el rol de la mujer ahí es como mucho más pequeño, la voz de la mujer no tiene tanto peso en Turquía, ¿no? No es tan así. Yo no concuerdo con el feminismo en absoluto, ¿no? porque es una ideología, igual que no concuerdo con el machismo, pero de todas maneras, vos tenés que pensar que en la calle, digamos, el que manda, entre comillas, es el hombre. Es una sociedad más patriarcal, si se le quiere poner un nombre, en la calle. Pero en las casas la sociedad es totalmente matriarcal. La mayor parte de los países islámicos son así. La que manda en la mujer es siempre, la que manda en la casa, perdón, es siempre la mujer. Mira. Sí, lo que yo siento acá, tal vez un poco de afinidad con lo que se llaman grupos feministas, que en Turquía se identifican con el color violeta o púrpura, es que hay muchos femicidios, porque hay un problema social muy grande con el tema de las parejas, ¿no? Y con el tema del honor, con el tema del rechazo, y asesinan a muchas mujeres por año, cientos de mujeres por año, y siempre se están haciendo marchas por ese tema, y hay mucho que mejorar. Si bien hay un botón antipánico para todas las mujeres que vivimos aquí, que cualquiera se puede descargar la aplicación y registrarse, hay mucho para hacer todavía en ese camino. Ahora, en lo personal, porque no quiero hablar, parece que todo lo que estoy diciendo es negativo, no, en lo personal yo quiero decir que yo soy mujer, católica, latina, laburante, independiente. Yo en Turquía hace 7 años que me he visto como quiero, salgo a donde quiero, trabajo donde quiero, voy a misa cuando quiero, tomo lo que quiero, como lo que quiero y nunca he tenido problema. Quiero aclararlo. Bien, está bueno saberlo. O sea que hay libertades individuales, las hay. Depende de cada uno cómo imponerlas. Sí. Bien, tengo una última, un ping pong de preguntas y respuestas bastante rápido como para cerrar. Y es como la data turística, la data más dura, ¿no? Que son preguntas que uno por ahí busca en internet, pero lo quiero escuchar de vos. ¿Cuánto tiempo recomendás dedicarle a Estambul si la voy a visitar? Estambul es una ciudad gigantesca y yo no te puedo hablar de días, es imposible porque en 7 años yo conozco creo un 70%, 80%, porque realmente es muy grande. Necesitas horas para recorrerla de punta a punta. Y más si querés ir a lugares no turísticos, más locales, más donde vamos los residentes, ¿no? Que son los más lindos también, que están fuera de los circuitos. Además son 2 continentes. Claro. Entonces yo digo que siempre hay que dedicarle una semana a Estambul. Menos de eso no tiene mucho sentido. Ok, le ponemos un mínimo, 7 días mínimo, perfecto. 7 días, sí, 5 a 7 días. ¿Cuál es la mejor época del año para ir? Eso es totalmente subjetivo. Si a vos te gusta el calor, obviamente el verano, pero también hay que tener en cuenta que es temporada alta. Si te gusta el frío, vas a venir en invierno, que también en Estambul nieva y en muchos lugares hay muchos centros de esquí muy bonitos en Turquía. Y después, bueno, si querés algo intermedio, te digo la primavera, que tal vez está el famoso festival de tulipanes, es muy colorido, no hace ni calor ni frío. Si te aguantás el agua helada, igualmente calor hace y por ahí podés sumergirte en el mar Egeo, en el mar Mediterráneo. Y el otoño llueve mucho, así que no lo recomiendo. Bien, a ver, pero te retruco la pregunta. Quiero pocos turistas, quiero estar más tranquilo. ¿Cuándo me recomiendas ir? Sí, invierno. Te vas a morir de frío, pero hay menos turistas. Un plato que no sea el kebab, que tengo que probar sí o sí. ¿El kebab a qué le llamas? Porque kebab significa carne asada. El kebab es el que fue tan difundido en toda Europa que es como si fuera una quesadilla que adentro le ponen todas las verduras, le ponen la carne y demás. Ok, eso se llama durum, es originario de Turquía, se llama durum, en árabe shawarma, es más conocido como shawarma en la Argentina, durum kebab, digamos. Pueden probar la Islak Hamburger, que es una hamburguesa húmeda, digamos, es un fast food como para salir del paso, igual que el durum. Pueden probar el kumpir, que es una papa que se cocina en un horno y se le rellena con lo que uno quiere.
Pueden probar mi postre favorito que se llama künefe, que es un postre como si fuera de un cabello de ángel, pero dulce, ¿no? Con almíbar, que adentro tiene queso. Bueno, todo lo que se llama mesé, que son las entradas, cualquier tipo de pescados o mariscos que son muy ricos aquí, vienen siempre con una salsita de ajo muy, muy exquisita. Eh, bueno, lo que se llama aquí kebab, que en realidad es la carne asada que va en como una espada, ¿no? Como en un hierro y se hace a la Sí. parrilla, se hace asada directamente. Eso también es para probar, viene acompañado de berenjenas, más picante, menos picante. Está la mayún, que es una masa con carne picada, y köfte, que también es como una gota frita que adentro tiene carne picada y es muy rica. Uf, hay tantas cosas. El yogur es muy rico en Turquía. Bueno, el yogur, sí, el que les recomiendo que prueben es el susme yogurt, ese es el más Susme, rico. perfecto. Yo soy Sí, fanático del baklava, yo me vuelvo loco por el baklava. claro, claro, sí, sí, Es una totalmente. locura. Y hay de todos los gustos Sí, aquí. me imagino. Conozco bastante los países, nunca fui a Turquía, lo que sí conozco bastante es como países que son similares un poco a Turquía porque eran parte del Imperio Otomano, que es todos los países Balcanes. Esos los conozco bastante, por ende, una Claro. idea me doy. Anto, te quiero agradecer un montón por... Tenés que venir, ¿cuándo venís? Tengo que ir urgentemente y ahora con esto que me estás diciendo que está tan económico, no voy a ir a refregar la crisis a través de videos, pero sí quiero ir a aprovechar, quiero aprovechar y quiero conocerla al menos 2 o 3. Tengo amigos que viven cerca de, ¿dónde era? De Antalya, viven por Antalya. Sí, Trabajé por el con sur. turcos que viven por ahí, así que también quiero ir a visitar. Mucho por ver. Quiero ir también Muy lindo. a Genial. Capadocia. Capadocia, sí. Capadocia. Genial. También ahí. Es hermoso, un lugar patrimonio de la UNESCO y es un lugar único en el mundo también. Y bueno, tanto para vos como para quienes nos escuchen, si me quieren hacer alguna consulta de turismo o lo que sea de Turquía, mi cuenta es una argentina en Turquía y bueno, allí podemos seguir hablando. Perfecto. Eso te estaba por decir, que nombres tu cuenta. Anto, mil gracias de vuelta por toda esta información, me encantó. Gracias a vos por la invitación. Un placer.